En las áridas tierras del norte de México, donde las montañas abrazan el cielo y el viento susurra secretos antiguos, nació Naco, un niño de la nación Ndé, a quienes los extranjeros llamaban apaches. Era el año 1876, tiempos difíciles para su pueblo que luchaba por mantener sus tradiciones, mientras el mundo a su alrededor cambiaba velozmente. Desde pequeño, Naco fue diferente. Mientras otros niños reaccionaban al llamado de sus madres o al rugido distante de un puma, él permanecía impasible, con la mirada fija en el horizonte. No era que ignorara los sonidos, simplemente no podía escucharlos. Una fiebre, cuando apenas contaba con 2 veranos, había dejado a Naco en un mundo de silencio. Su madre, Ishton, una mujer fuerte de la banda Chiricahua, lo protegía con fiereza de las miradas de lástima y los comentarios susurrados. «Mi hijo tiene ojos de águila y corazón de guerrero», decía ella cuando algún miembro de la comunidad cuestionaba el valor del pequeño. «Lo que sus oídos no captan, su espíritu lo siente». Pero a medida que Naco crecía, las palabras crueles comenzaron a herirlo. Aunque no podía escucharlas, aprendió a leerlas en los labios y en los gestos de quienes lo rodeaban. Inútil, carga, desafortunado, palabras que se clavaban en su alma como espinas de cactus. Dawiji, el chamán de la comunidad, observaba al joven con interés. A diferencia de otros, él veía algo especial en Naco. Le enseñó a comunicarse con gestos de manos, una forma antigua que los Ndé usaban cuando debían mantener silencio durante la caza. «Tu silencio no es una maldición, sino un don», le explicaba Dawiji con movimientos precisos de sus manos callosas. «Los espíritus de las montañas hablan de maneras que muchos no entienden. Tú puedes aprender a escuchar con el corazón lo que otros no perciben con los oídos». A los 15 años, Naco se había convertido en un joven alto y fuerte. Sus ojos oscuros, siempre alertas, captaban detalles que otros pasaban por alto. Había desarrollado una conexión especial con los caballos, especialmente con un semental pinto al que llamó Usen, en honor al creador. El animal parecía entenderlo sin necesidad de palabras o sonidos. La vida de los Ndé era dura. Constantemente acosados por soldados mexicanos y estadounidenses, la pequeña banda de Naco se mantenía en movimiento, tratando de encontrar lugares seguros en las montañas. Su padre, Vilagaana, era uno de los guerreros más respetados, pero incluso él comenzaba a sentir que el tiempo de su pueblo, como nómadas libres, estaba llegando a su fin. «Los caminos se estrechan para nuestro pueblo», le dijo una noche a Naco, usando los gestos que habían desarrollado entre ellos. «Pronto tendremos que tomar decisiones difíciles». Esa misma primavera, mientras Naco vigilaba los caballos en un valle escondido, divisó una columna de polvo en el horizonte. No necesitaba oír los cascos de los caballos para saber que se acercaba peligro. Rápidamente reunió a los animales y, montando a Usen, cabalgó de regreso al campamento para advertir a su gente. Pero al llegar, encontró caos. Soldados mexicanos habían atacado desde otra dirección. Varios guerreros yacían heridos y las mujeres corrían con los niños hacia la seguridad de las rocas. Su madre estaba ayudando a los ancianos a escapar. Su padre, sangrando de un brazo, seguía luchando. Vilagaana vio a su hijo y le hizo señas desesperadas de que huyera con los caballos, el recurso más valioso para la supervivencia de la banda. Con el corazón desgarrado, Naco obedeció, guiando a los animales por un cañón estrecho que solo él conocía. Durante 3 días, Naco se mantuvo escondido con los caballos, esperando alguna señal. Finalmente, Dawiji lo encontró. «La mayoría están a salvo», le comunicó con gestos. «Pero tu padre cayó defendiendo a los últimos en escapar». El dolor atravesó a Naco como una flecha. Pero no había tiempo para el luto.
Los sobrevivientes necesitaban moverse rápidamente. Los caballos que había salvado serían vitales para el viaje que tendrían que emprender hacia territorios más seguros. Esa noche, mientras el grupo descansaba en una cueva, Nako salió a contemplar las estrellas. Sentía el peso de su condición más que nunca. Si hubiera podido oír, pensaba, quizás habría detectado a los soldados antes del ataque. Quizás su padre aún estaría vivo. Fue entonces cuando una sombra se movió a su lado. Era Nitika, la hija de Tawihi, una joven que siempre había sido amable con él. Sin decir nada, tomó sus manos y formó palabras con ellas. Tu padre murió orgulloso. Salvaste los caballos, salvaste nuestro futuro. Nahko bajó la cabeza, las lágrimas corrían libremente por su rostro. En el silencio de la noche, entre el peligro y la incertidumbre, encontró un momento de conexión que iba más allá de las palabras y los sonidos. A la mañana siguiente, con el corazón aún pesado, pero la resolución firme, Nahko se unió al consejo por primera vez. Los ancianos discutían qué rumbo tomar. Algunos querían dirigirse al norte, hacia las tierras de sus primos mezcaleros. Otros argumentaban que debían buscar las montañas más remotas y mantenerse libres a toda costa. Cuando le llegó su turno de hablar, Nahko se puso de pie. Sus manos formaron palabras decisivas, mientras Tawihi las traducía para quienes no entendían. Mis oídos no escuchan, pero mis ojos ven lejos. He estado observando. Los caminos del norte están vigilados. Conozco un paso por el oeste, a través de la Sierra Madre, donde podemos encontrar agua y seguridad. Los ancianos se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos asintieron con respeto. Otros fruncieron el ceño, dudando en seguir el consejo de un joven considerado incompleto. Pero Ishton, quien había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz clara. Mi hijo conoce estas tierras como la palma de su mano. Mientras ustedes discuten, él observa. Mientras ustedes hablan, él siente. Su silencio le ha enseñado a ver lo que nosotros pasamos por alto. Yo seguiré su camino. El viejo jefe, Naiche, estudió a Nahko por un largo momento. Finalmente asintió lentamente. El hijo de Vilagana nos guiará, declaró. Los espíritus nos hablan de muchas maneras. Tal vez el silencio de este joven sea un mensaje que debemos aprender a entender. Así, bajo el sol naciente, la banda comenzó su viaje hacia el oeste, con Nahko a la cabeza montando a Usen. En su rostro, una mezcla de dolor por la pérdida y determinación por el futuro de su pueblo. En su corazón, la primera semilla de confianza en que su diferencia no era una maldición, sino quizás un don que apenas comenzaba a comprender. El sol implacable del desierto castigaba a la pequeña banda mientras avanzaban hacia el oeste. 2 lunas habían pasado desde que dejaron atrás las tierras que una vez llamaron hogar. El grupo, ahora reducido a menos de 30 personas, seguía a Nahko a través de cañones serpenteantes y valles ocultos que parecían invisibles para ojos menos observadores. Para sorpresa de muchos, el joven silencioso había demostrado ser un guía extraordinario. Donde otros veían solo rocas y espinos, él encontraba senderos. Donde la tierra parecía seca y muerta, él descubría pequeños manantiales escondidos entre las piedras. Sus sentidos, especialmente su vista y su tacto, se habían agudizado para compensar lo que sus oídos no podían captar. Cada amanecer, Nahko se adelantaba montando a Usen para explorar el camino. Regresaba con información precisa sobre los peligros que acechaban o los recursos que podían aprovechar. Sus manos, cada vez más elocuentes, transmitían mensajes complejos que Tawihi traducía para el resto. Una tarde, mientras descansaban en una pequeña hondonada protegida por altos riscos, Nitika se acercó a Nahko mientras él observaba el horizonte. «¿Cómo encuentras agua donde no parece haberla?», le preguntó con movimientos suaves de sus manos.
Había estado practicando el lenguaje de señas con dedicación. Nazco sonrió. Era la primera vez que alguien mostraba interés en comprender su forma de percibir el mundo. «Siento la tierra», respondió con gestos precisos. Cuando no puedes oír las voces humanas, aprendes a escuchar otras voces. La tierra habla a través de señales. Los pájaros vuelan en ciertos patrones cerca del agua. Las plantas cambian de color. El aire se vuelve diferente. Nitika lo observaba con fascinación. Para ella, Nazco no era el muchacho inútil, que algunos todavía murmuraban cuando creían que no los veía. Era alguien que había transformado su aparente desventaja en una forma diferente y valiosa de sabiduría. Esa noche, mientras la banda compartía una comida frugal alrededor de un pequeño fuego, Tawihi llamó a Nazco a su lado. El viejo chamán parecía más cansado de lo habitual. «He tenido una visión», le comunicó con gestos. «Nos acercamos a un lugar sagrado, un lugar donde los antiguos Nde realizaban ceremonias importantes. Debes estar atento a las señales». Nazco asintió, aunque no estaba seguro de qué señales debía buscar. A pesar de todo lo que había aprendido, aún se sentía ajeno a muchas de las tradiciones espirituales de su pueblo. Su condición lo había mantenido apartado de ciertas ceremonias donde los cantos y los tambores eran fundamentales. Al día siguiente, mientras exploraba una cadena de colinas bajas, Nazco notó algo extraño. Un grupo de águilas volaba en círculos sobre un punto específico. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia allí. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Un pequeño valle escondido entre dos montañas, con un arroyo cristalino que formaba una laguna natural. Alrededor crecían árboles fuertes y plantas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer. Pero lo más sorprendente eran las pinturas en las paredes rocosas. Figuras antiguas que contaban historias de los Nde, tan viejas que nadie sabía cuándo habían sido creadas. Nazco comprendió inmediatamente que había encontrado el lugar sagrado que Tawihi había mencionado. Sin perder tiempo, regresó al campamento. Cuando comunicó su descubrimiento, el rostro de Tawihi se iluminó con una sonrisa. «Es Tse-Bi-Ka», explicó el chamán al resto del grupo, «el lugar donde el agua y la roca se encuentran. Nuestros antepasados consideraban este valle un refugio sagrado, un punto de contacto entre nuestro mundo y el de los espíritus». Naiche, el jefe, miró a Nazco con renovado respeto. «El hijo de Vilagana nos ha guiado bien», declaró. «Mañana nos trasladaremos a Tse-Bi-Ka y realizaremos una ceremonia para honrar a los que hemos perdido y pedir protección para los días venideros». Esa noche, Nazco no pudo dormir. Se sentía inquieto, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Salió de su improvisado refugio y caminó bajo las estrellas, pensando en su padre y en el camino que tenía por delante. Fue entonces cuando sintió una vibración extraña bajo sus pies. No era un sonido lo que percibía, sino algo más profundo, como si la tierra misma palpitara. Intrigado, siguió esa sensación hasta llegar a una pequeña cueva que no había notado antes. En la oscuridad de la cueva algo brillaba tenuemente. Nazco se acercó con cautela y descubrió un pequeño estanque de agua que reflejaba la luz de la luna. Pero lo que realmente captó su atención fue un tambor antiguo, colocado en una repisa natural de roca. El tambor parecía haber estado allí durante generaciones, protegido de los elementos. Su superficie estaba decorada con símbolos que Nazco reconoció de las enseñanzas de Tawihi, la montaña sagrada, el águila, el rayo y las estrellas, todos representando a los poderosos Gan, los espíritus de las montañas. Impulsado por una fuerza que no comprendía del todo, Nazco tomó el tambor. Aunque no podía escuchar su sonido, colocó una mano sobre la superficie tensada y golpeó suavemente con la otra. La vibración recorrió su cuerpo como un río de energía. Golpeó el tambor nuevamente, esta vez con más fuerza. Cada golpe
Enviaba ondas a través de sus dedos, subiendo por sus brazos, resonando en su pecho. Por primera vez en su vida, Nako sentía la música, no a través de sus oídos, sino a través de todo su ser. Al amanecer, cuando la banda llegó al Valle Sagrado, encontraron a Nako sentado junto al arroyo, el antiguo tambor en sus manos, su rostro transfigurado por una paz que nunca antes habían visto en él. Tahuiji se adelantó, sus ojos llenos de asombro. «El tambor sagrado de Goyahue», dijo con voz reverente mientras traducía con gestos para Nako. Se creía perdido durante generaciones. Se dice que quien lo encuentra está destinado a ser un puente entre mundos. Los días siguientes fueron de preparación para la ceremonia. El valle proporcionaba todo lo que necesitaban: agua fresca, plantas medicinales, leña y caza abundante. Por primera vez en meses, la banda tenía suficiente para comer y un lugar seguro donde descansar. Nako pasaba horas con Tahuiji, aprendiendo sobre los rituales que nunca había podido comprender completamente. El chamán le enseñó a sentir el ritmo de los cantos a través de las vibraciones del tambor, a moverse con la danza, aunque no pudiera escuchar la música. Los Gan no hablan solo con sonidos, le explicaba Tahuiji. Hablan a través de las sensaciones, de las visiones, del corazón. Tu silencio te ha preparado para escucharlos de una manera que pocos pueden. La noche de la ceremonia, toda la banda se reunió alrededor de un gran fuego. Las estrellas brillaban intensamente sobre el Valle Sagrado. Tahuiji, vestido con sus ropas ceremoniales, comenzó los ritos tradicionales. Para sorpresa de todos, hizo una señal a Nako para que se uniera a él. Le entregó el tambor sagrado y le indicó que se sentara a su lado. «Esta noche», anunció Tahuiji, «honramos a nuestros antepasados y a los que han caído, y también celebramos un nuevo camino. El hijo de Vilagana nos ha traído a este lugar sagrado, guiado no por lo que sus oídos escuchan, sino por lo que su espíritu siente. Los Gan lo han elegido para que nos ayude a encontrar nuestro futuro». Nako, nervioso pero decidido, comenzó a golpear el tambor como Tahuiji le había enseñado. No podía oír el sonido, pero sentía cada vibración recorrer su cuerpo, conectándolo con la tierra, con los espíritus, con su gente. A medida que el ritmo se aceleraba, los miembros de la banda comenzaron a danzar alrededor del fuego. Nako observaba sus movimientos, la forma en que sus pies tocaban el suelo, la manera en que sus cuerpos se balanceaban con el ritmo que él marcaba. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Aunque no podía escuchar los cantos y los tambores, Nako comenzó a ver patrones de luz y color en el aire, pulsando al ritmo de la música. Era como si, por primera vez, pudiera ver los sonidos que otros escuchaban. Las luces danzaban sobre las cabezas de su gente, se entrelazaban con el humo del fuego, subían hacia las estrellas. Y entre ellas, Nako creyó ver figuras, los guerreros caídos, los ancestros, y entre ellos el rostro orgulloso de su padre. Cuando la ceremonia llegó a su punto culminante, Nako se puso de pie, aún golpeando el tambor. Las visiones se intensificaron, vio caminos que se abrían ante ellos, montañas que los protegerían, valles fértiles donde podrían establecerse. Y entonces, en medio de esa cascada de imágenes, una figura clara emergió, un gran oso, parado sobre sus patas traseras. El oso, símbolo de fuerza y coraje para los Ndé, parecía mirarlo directamente. Sus labios se movieron, formando palabras que Nako pudo entender perfectamente. «Te elijo a ti, el que escucha con el corazón, para guiar a tu pueblo hacia un nuevo amanecer». La visión se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Nako temblando, pero lleno de una certeza que nunca antes había sentido. Dejó de tocar el tambor y miró a su alrededor. La banda entera lo observaba con asombro.
Algo había cambiado en el ambiente, algo que todos habían sentido. Tawihi se acercó a él, sus viejos ojos brillantes. «¿Has visto?», dijo con gestos. No era una pregunta, sino una afirmación. «Nah, he visto nuestro camino». Esa noche, mientras la banda dormía pacíficamente bajo las estrellas, Nako permaneció despierto, reflexionando sobre lo que había experimentado. Su mundo había cambiado para siempre. Lo que una vez había considerado su mayor debilidad, ahora se revelaba como una forma diferente de fortaleza. A su lado, Nitika dormía tranquilamente. Durante la ceremonia, había sido ella quien había danzado más cerca de él, como si comprendiera intuitivamente el ritmo que marcaba. Nako la observó, sintiendo una calidez nueva en su corazón. El futuro seguía siendo incierto. Los peligros no habían desaparecido. Pero por primera vez, Nako sentía que tenía un propósito claro: ser los ojos y el corazón de su pueblo, guiarlos no solo a través de las tierras físicas, sino también en su viaje espiritual. Con ese pensamiento finalmente se entregó al sueño, el tambor sagrado descansando a su lado, una nueva conexión con el mundo pulsando a través de su cuerpo silencioso, pero ahora completamente despierto. Los meses pasaron y Tsevika se convirtió en el hogar de la banda. El valle escondido les proporcionaba todo lo que necesitaban: agua, alimento y, sobre todo, seguridad. Lejos de los asentamientos y las rutas militares, parecían haber encontrado un refugio donde reconstruir sus vidas. Nako había asumido un papel que nadie, ni siquiera él mismo, hubiera imaginado. Junto a Tawihi, aprendía los antiguos conocimientos de los Ndé. El chamán estaba asombrado por la facilidad con que el joven absorbía enseñanzas que normalmente tomaban años dominar. «Tus ojos ven lo que otros no pueden ver», le decía frecuentemente. «Tu silencio te ha permitido escuchar la voz de la tierra y de los espíritus sin las distracciones del mundo». La relación entre Nako y Nitika también había florecido. Ella había aprendido el lenguaje de señas con tal fluidez que a veces parecía que se comunicaban sin necesidad de gestos, como si sus pensamientos fluyeran directamente entre ellos. Juntos exploraban los alrededores del valle, descubriendo nuevas fuentes de plantas medicinales y rutas de caza. Una tarde, mientras Nako tallaba un nuevo tambor ceremonial bajo la guía de Tawihi, Naiche se acercó a ellos con expresión preocupada. «Debemos hablar», anunció el jefe, esperando que Tawihi tradujera para Nako. Los tres se sentaron en círculo mientras Naiche explicaba su inquietud. «Tsevika nos ha dado refugio, pero no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Los jóvenes necesitan conocer a otros Ndé, formar familias. Necesitamos saber qué sucede en el mundo exterior, qué ha sido de las otras bandas». Tawihi asintió lentamente. «He estado pensando lo mismo. Hemos sanado nuestras heridas, pero no podemos vivir aislados para siempre». Nako observaba atentamente los labios de ambos, comprendiendo cada palabra. Cuando le llegó su turno de hablar, sus manos formaron un mensaje claro. «He tenido sueños», comunicó. «Veo un lugar al norte, más allá de las montañas. Un lugar donde otros de nuestra sangre han encontrado una manera de vivir en paz, manteniendo nuestras tradiciones». Naiche y Tawihi intercambiaron miradas. Ambos habían aprendido a respetar las visiones de Nako. «¿Hablas de la reserva Mezcalero?», preguntó Naiche. Nako asintió. «No sé su nombre, pero veo montañas verdes, bosques de pinos y a nuestra gente viviendo con dignidad, aunque de manera diferente a la de nuestros ancestros». La decisión no fue fácil. Algunos, especialmente los mayores, temían que la reserva significara renunciar a su libertad. Otros argumentaban que era mejor adaptarse que desaparecer. Finalmente, acordaron que Nako, acompañado por 2 guerreros y por Nitika, quien insistió en ir, realizaría un viaje de reconocimiento.
Explorarían el camino hacia el norte y establecerían contacto con los mezcaleros para determinar si ese podría ser un nuevo hogar para la banda. La mañana de la partida, Ishton abrazó a su hijo con fuerza. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo, formando las palabras con sus manos ásperas. «Has demostrado que la verdadera fuerza no está en lo que te falta, sino en lo que has desarrollado a cambio». El pequeño grupo partió al amanecer. El viaje sería largo y peligroso, atravesando territorios controlados por soldados y colonos hostiles. Nahko llevaba consigo el tambor sagrado, ahora su conexión más profunda con los espíritus que guiaban su camino. Durante días avanzaron sigilosamente, evitando asentamientos y patrullas. Nahko dirigía la marcha, utilizando sus sentidos agudizados para detectar peligros que otros podrían pasar por alto. Por las noches, mientras los demás dormían, él permanecía en vigilia, sintiendo las vibraciones de la tierra, atento a cualquier señal de amenaza. Una noche, mientras acampaban en una pequeña hondonada, Nítica se sentó junto a Nahko. «Algo te preocupa», observó con sus manos ágiles. «Lo veo en tus ojos». Nahko dudó un momento antes de responder. «Tengo miedo de lo que encontraremos», admitió. «¿Y si la reserva no es como la he visto en mis sueños? ¿Y si llevar a nuestra gente allí es un error?» Nítica tomó su mano y la colocó sobre su propio corazón. «Siente esto», le dijo. «Confía en lo que sientes, como siempre lo has hecho. Los caminos cambian, pero tu conexión con lo que es verdadero no». Su gesto simple pero profundo calmó a Nahko. Pasaron el resto de la noche en silencio, sus manos entrelazadas bajo el manto de estrellas. Al séptimo día de viaje, mientras atravesaban un bosque de pinos, Nahko percibió un cambio en el ambiente. No era una amenaza lo que sentía, sino una presencia observándolos. Hizo una señal a los demás para que se detuvieran. De entre los árboles emergieron 5 guerreros mezcaleros, sus rostros pintados para la guerra, sus rifles apuntando al pequeño grupo. Uno de ellos, evidentemente el líder, habló en español, esperando ser entendido. «¿Quiénes son y qué buscan en nuestras tierras?» Nítica, que había aprendido algo de español de su padre, respondió: «Somos de Chiricahua. Buscamos a nuestros hermanos mezcaleros, venimos en paz, para hablar de un posible futuro juntos». El líder los estudió con desconfianza, pero finalmente bajó su arma. «Los llevaremos ante nuestro jefe», decidió. «Él determinará si son bienvenidos o no». Escoltados por los guerreros, llegaron a un asentamiento mezcalero. No era como los campamentos tradicionales que Nahko había conocido. Había cabañas de troncos en lugar de tipis, campos cultivados y ganado pastando, pero también vio círculos ceremoniales, mujeres trabajando en artesanías tradicionales y niños jugando juegos antiguos. El jefe mezcalero, un hombre llamado Kaitenae, lo recibió en su cabaña. Era un guerrero legendario que había luchado junto a Jerónimo antes de aceptar la vida en la reserva como única alternativa a la aniquilación de su pueblo. Cuando supo que Nahko no podía oír, Kaitenae se mostró intrigado. Para sorpresa de todos, conocía el lenguaje de señas que usaban. «Mi hermano menor tampoco podía oír», explicó con gestos fluidos. «Aprendí a hablar con las manos para comunicarme con él». Esta conexión inesperada rompió el hielo. Durante los días siguientes, Kaitenae mostró a Nahko y sus compañeros cómo era la vida en la reserva. Les habló honestamente de las dificultades, de las restricciones impuestas por el gobierno, pero también de cómo habían conseguido preservar muchas de sus tradiciones y de la relativa seguridad que habían encontrado. «No es la vida libre que conocieron nuestros padres», admitió, «pero es una vida. Nuestros hijos crecen conociendo quiénes son. Nuestras historias no se pierden». Una noche, Kaitenae invitó a Nahko a una ceremonia privada con los ancianos y chamanes de la comunidad. Al ver el tambor sagrado que Nahko portaba,
Los viejos guerreros murmuraron con asombro. «Ese es el tambor de Goyaahue», dijo uno de ellos. «Se creía perdido cuando nuestro pueblo fue dispersado». Nazco contó, a través de sus manos, cómo lo había encontrado en la cueva cerca de Tsebika y las visiones que había experimentado desde entonces. Los ancianos intercambiaron miradas significativas. «Hay una antigua profecía», explicó el chamán principal. «Dice que cuando los Ndé estén más divididos, vendrá uno que no escucha con los oídos, sino con el corazón. Traerá consigo el tambor sagrado y comenzará a reunir a los fragmentos dispersos de nuestro pueblo». Nazco se estremeció al escuchar estas palabras traducidas por Caitenae. Nunca había pensado en sí mismo como el cumplimiento de una profecía. Esa noche, durante la ceremonia, Nazco tocó el tambor sagrado mientras los chamanes mezcaleros cantaban antiguas melodías. Aunque no podía oír los cantos, las vibraciones del tambor y los movimientos de los danzantes crearon en él una sinfonía de sensaciones. Las visiones volvieron más poderosas que nunca. Vio a las distintas bandas de los Ndé, dispersas como hojas al viento, comenzando a encontrar caminos de regreso entre sí. Al amanecer, Nazco había tomado su decisión. Regresaría a Tsebika y guiaría a su banda hacia la reserva mezcalero. No sería el fin de su viaje, sino el comienzo de uno nuevo, ayudar a preservar las tradiciones de los Ndé en un mundo que cambiaba vertiginosamente. Antes de partir, Caitenae le entregó un objeto, un escudo pequeño decorado con símbolos sagrados. Este escudo perteneció a un vidente de nuestra tribu, explicó Caitenae con gestos. Como tú, él veía lo que otros no podían ver. Llévalo contigo. Te protegerá en tu camino, y te recordará que tu don es una fuerza, no una debilidad. El viaje de regreso a Tsebika fue más rápido. Nazco sentía una urgencia renovada, una claridad de propósito que energizaba cada paso. Nítica cabalgaba a su lado, sus ojos brillantes reflejando la esperanza que ambos compartían. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, ella le preguntó: «¿Crees que todos aceptarán ir a la reserva? Algunos de los ancianos temen que signifique el fin de nuestro modo de vida». Nazco reflexionó antes de responder. «No es el fin», formó con sus manos. «Es una transformación, como el agua que cambia de forma pero sigue siendo agua, como yo, que no puedo oír, pero he encontrado otras maneras de escuchar». Al llegar a Tsebika, fueron recibidos con alegría y ansiedad. La banda se reunió alrededor del fuego mientras Nazco y Nitika relataban lo que habían visto y aprendido. Los mezcaleros han encontrado una manera de mantener vivo el espíritu Ndé dentro de los límites de la reserva, explicó Nazco, con Tawihi, traduciendo para quienes aún no dominaban completamente su lenguaje de señas. No es la vida libre de nuestros antepasados, pero es un camino hacia el futuro, un camino donde nuestros hijos podrán crecer conociendo quiénes son. Las discusiones fueron largas e intensas. Algunos, especialmente los guerreros más jóvenes, argumentaban que deberían seguir luchando, mantenerse libres a cualquier costo. Otros, como Ishton, veían la sabiduría en adaptarse para sobrevivir. «Mi hijo ha sido guiado por los espíritus», dijo ella con voz firme. «Cuando todos lo consideraban menos que un hombre completo, él nos trajo a este lugar sagrado. Ahora nos muestra el próximo paso en nuestro camino». Finalmente, Naiche tomó la palabra. «He vivido muchos inviernos», dijo el viejo jefe. «He visto a nuestro pueblo volverse cada vez más pequeño, más débil. Hemos perdido muchos de los nuestros. Los tiempos han cambiado. Si queremos que los Ndé continúen, debemos cambiar también». Al amanecer, la decisión estaba tomada. La banda se prepararía para el viaje hacia la reserva mezcalero. Pasarían las siguientes semanas recolectando plantas medicinales de Tsebika, preparando alimentos para el viaje y realizando ceremonias para despedirse de este refugio que los había acogido en su momento de mayor necesidad.
Una noche, mientras Nako trabajaba en un mapa que mostraba la ruta más segura hacia la reserva, Tawiji se sentó a su lado. El viejo chamán parecía cansado pero en paz. Cuando naciste, comenzó a comunicar con gestos lentos. Tuve una visión. Vi a un niño caminando entre dos mundos, con un pie en el silencio y otro en la luz. No entendí lo que significaba hasta ahora. Nahko dejó su trabajo y prestó toda su atención al anciano. Los Ende están atrapados entre dos mundos, continuó Tawiji. El antiguo que se desvanece y el nuevo que aún no comprendemos completamente. Necesitamos a alguien que pueda caminar entre ambos, que pueda traducir uno para el otro. Ese eres tú, hijo de Vilagana. Las palabras del chamán resonaron profundamente en Nahko. Durante toda su vida se había sentido atrapado entre mundos, el del sonido y el del silencio. Ahora entendía que esa experiencia lo había preparado para un propósito mayor. El día de la partida amaneció claro y fresco. La banda había empacado sus escasas posesiones. Los caballos estaban cargados y listos. Antes de partir, realizaron una última ceremonia en Tse-Bika. Nako, vestido con pinturas ceremoniales y portando tanto el tambor sagrado como el escudo que Kaitenae le había entregado, dirigió el ritual. Sus manos golpearon el tambor en un ritmo que había aprendido a sentir más que a escuchar. A su alrededor, la banda danzaba a sus pies, conectando con la tierra que pronto dejarían atrás. En medio de la ceremonia, Nahko experimentó una visión más poderosa que cualquiera anterior. Vio a su padre, Vilagana, de pie junto a otros ancestros. Sus labios se movieron formando palabras que Nahko comprendió perfectamente. Estamos orgullosos de ti, hijo mío. Llevas a nuestro pueblo hacia un nuevo amanecer. El camino no será fácil, pero estamos contigo en cada paso. Cuando la visión se desvaneció, Nahko encontró a Nítica a su lado, sus ojos reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras. Sin necesidad de gestos, ella tomó su mano y juntos miraron hacia el horizonte donde su futuro esperaba. El viaje hacia la reserva Mezcalero tomó varias semanas. Nahko guiaba a la banda por rutas poco transitadas, evitando asentamientos y patrullas militares. Su capacidad para detectar peligros antes de que se materializaran resultó invaluable. Varias veces logró desviar al grupo justo a tiempo para evitar encuentros potencialmente desastrosos. Una tarde, mientras cruzaban un paso estrecho entre montañas, Nahko sintió una vibración extraña en el aire. Levantó la mano, señalando a todos que se detuvieran. Segundos después, una pequeña avalancha de rocas cayó justo en el camino que estaban a punto de tomar. ¿Cómo lo supiste?, le preguntó uno de los guerreros más jóvenes, que hasta entonces había sido escéptico sobre las habilidades de Nahko. Sentí el cambio en el viento, respondió Nahko con gestos simples. La montaña habla de muchas maneras, no solo con sonidos. Día tras día, el respeto hacia Nahko crecía. Incluso aquellos que alguna vez lo habían llamado inútil, ahora veían la sabiduría y la fuerza que había desarrollado a partir de su diferencia. Finalmente, una mañana clara, divisaron el territorio mezcalero. Columnas de humo se elevaban pacíficamente desde las cabañas. Campos cultivados se extendían en el valle. Niños jugaban bajo la vigilancia de sus madres. Era una visión de paz que muchos en la banda no habían experimentado en años. Kaitenae y un grupo de guerreros mezcaleros salieron a recibirlos. El jefe abrazó a Nahko como a un hermano perdido. «Bienvenidos a casa», dijo con gestos amplios. «Su viaje ha terminado, pero su camino apenas comienza». Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. La banda de Nahko aprendió las reglas y costumbres de la vida en la reserva. Para algunos fue difícil, especialmente para los guerreros acostumbrados a la libertad total de movimiento. Pero también encontraron consuelo en estar rodeados de otros Ende.
en poder hablar su idioma libremente, en practicar ceremonias que habían tenido que realizar en secreto durante demasiado tiempo. Nako asumió un papel único en la comunidad. Con su capacidad para ver lo que otros no podían, se convirtió en un puente entre los recién llegados y los mezcaleros establecidos. También comenzó a trabajar con los niños sordos de la reserva, enseñándoles el lenguaje de señas que había desarrollado y mostrándoles que su condición no era una maldición, sino una forma diferente de percibir el mundo. Una tarde, mientras ayudaba a construir una cabaña para su madre, Nako vio a Nitika acercarse. Su rostro resplandecía con una luz especial. El chamán mezcalero me ha estado enseñando sobre plantas medicinales, le comunicó con entusiasmo. Dice que tengo un don natural. Quiere que me convierta en su aprendiz. Nako sonrió, feliz por ella. Siempre supe que tenías un don para sanar, respondió. Sanaste mi corazón cuando creía que estaba roto más allá de toda reparación. Nitika tomó sus manos y las colocó sobre su corazón, un gesto que se había convertido en su forma especial de comunicación. Tú me mostraste que las limitaciones son solo oportunidades disfrazadas, dijo. Me enseñaste a ver con el corazón. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Nako tocó su tambor sagrado en una ceremonia que unió oficialmente a su banda con la comunidad mezcalero. Mientras sus manos marcaban el ritmo, observaba los rostros de su gente, su madre, orgullosa y fuerte, Tawihi, envejecido pero sabio, los niños curiosos y esperanzados, los guerreros cautos pero aceptando, y Nitika, radiante y segura a su lado. Cuando la ceremonia terminó, Kaitenai se acercó a Nako. Los ancianos quieren hablar contigo, le comunicó. Tienen una propuesta. En el Consejo de Ancianos, Nako escuchó con asombro lo que proponían. Querían que él, junto con Tawihi, comenzara a viajar a otras reservas donde vivían fragmentos dispersos de las diversas bandas de... Su misión sería llevar el tambor sagrado, compartir las antiguas enseñanzas y ayudar a reunir espiritualmente a un pueblo fragmentado por décadas de guerra y persecución. La profecía habla de uno que escucha con el corazón y que reunirá a los Ende, explicó el más anciano de los chamanes. No se trata de reunirnos físicamente en un solo lugar, sino de recordarnos quiénes somos, de mantener viva la llama de nuestra identidad a pesar de los cambios. Nako miró a Tawihi, quien asintió con aprobación. Luego a Nitika, cuyos ojos brillaban con lágrimas de orgullo y comprensión. Finalmente, a su madre, quien había creído en él cuando nadie más lo hacía. Con manos firmes, Nako dio su respuesta. El silencio me enseñó a escuchar de maneras que otros no pueden. Ahora usaré ese don para ayudar a nuestro pueblo a encontrar su voz en un mundo que ha intentado silenciarnos. Al amanecer, mientras se preparaba para su nueva misión, Nako subió a una colina que dominaba la reserva. Desde allí podía ver las montañas distantes donde habían encontrado refugio, el camino largo y difícil que habían recorrido y el nuevo hogar que estaban construyendo. Sacó el tambor sagrado y comenzó a tocarlo suavemente, sintiendo las vibraciones fluir desde sus manos hasta lo más profundo de su ser. No necesitaba oír el sonido para saber que su mensaje viajaba por el viento, alcanzando a otros Ende en lugares lejanos, diciéndoles que no estaban solos, que el camino de los ancestros continuaba, transformado pero ininterrumpido. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando su rostro, Nako recordó todas las veces que lo habían llamado inútil, todas las miradas de lástima, todos los obstáculos que había enfrentado. Ahora entendía que cada dificultad había sido un maestro, cada limitación una puerta hacia una percepción más profunda. El apache que una vez fue despreciado por su silencio, ahora se erguía como un puente entre mundos, elegido no a pesar de su diferencia, sino precisamente por ella.
En la reserva abajo, vio a Nitika salir de su cabaña, mirando hacia la colina como si sintiera su presencia. Nazcó levantó la mano en un gesto que significaba más que un simple saludo. Era una promesa de un futuro compartido, de un camino que recorrerían juntos. El viento sopló, llevando el mensaje del tambor sagrado a través de las montañas, hacia todos los rincones donde los Ndé luchaban por mantener viva su identidad. Y en ese viento, Nazco pudo sentir las palabras que los espíritus le habían susurrado aquella noche en Tseviká, palabras que habían cambiado el curso de su vida y que ahora guiarían su misión. Te elijo a ti, el que escucha con el corazón, para guiar a tu pueblo hacia un nuevo amanecer.